Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar ahí acompañándonos en esta 7ª edición de Comunicar para la Acción. Queremos dar las gracias a la Fundación Cajasol por ser patrocinador de estos eventos y apoyarnos. Y hoy vamos a tener un taller un poco especial. Tenemos aquí al periodista, gestor cultural en Cordópolis, productor musical, que tiene bastantes proyectos en la ciudad relacionados con la cultura, la música y ¿qué más? Y el arte. Y el arte, ¿vale? Va a hablarnos del periodismo cultural, la época del algoritmo y la inteligencia artificial. Mi nombre es Amalia González, soy vocal de la CRP Córdoba y aprovecho para deciros, por favor, que nos sigáis en las redes sociales y que interactuéis, ¿vale? Muchísimas gracias por venir. Y nada, Juan. Muy bien, muchas gracias, Amalia. Yo tengo micro. Me voy a sentar porque, bueno, quizás esto va a ser un poco más largo. Lo primero, quiero dar las gracias a la Fundación Cajasol y a la CRP por invitarme a esta charla. La verdad es que yo fui el primer sorprendido en que me llamaran para participar en algo así. Es la primera vez que yo estoy aquí arriba, no es mi medio natural. Mi medio natural está siempre un poco en la sombra, ¿no? Yo soy más de preguntar que de dar respuestas o de contar, ¿no? O sea, que si me veis nervioso es porque estoy francamente nervioso, vamos. Os doy a todas las gracias por estar aquí. Creo que es la primera lluvia fuerte del otoño. Lo normal es que en Córdoba nadie salga de su casa cuando llueve, yo mismo. Seguramente me hubiera costado mucho venir cuando he visto que han caído las primeras gotas, así que me siento muy agradecido de que estéis aquí. Bueno, cuando me llamó Paco Herrera, esto fue hace unos meses, y me dijo, bueno, queremos que participes en esta charla. Yo la verdad es que le dije que sí pronto, no me lo pensé, me resultó raro que dijera que sí, porque como digo, no es algo que haga habitualmente. Pero sí que se planteó, sí me dijo, ¿de qué vas a hablar? Y bueno, salió este título tan rimbombante, ¿no?, del periodismo cultural en la época del algoritmo y la inteligencia artificial, pero en realidad supongo que lo interesante o lo que yo puedo aportar es el papel que yo tengo como ser una especie de doble agente de la cultura en Córdoba. Porque, claro, para quien me sigue como periodista, yo soy Juan Velasco, pero para quien me sigue como digo que yo soy Juan Icas, que es mi nombre con el que pincho desde hace 15 años. Me he metido en comisariado cultural, he impulsado proyectos, he estado en festivales como Instant Teatro vinculado a artes escénicas. En Río Mundi, en aquel festival tan chulo que se hizo durante 2 años, estuve en programación, también estuve en redes sociales, en comunicación. He estado en Flora 2 años, montando residencias. En fin, que al final la gracia o la suerte que tengo es pues, poder ejercer el periodismo cultural y musical al mismo tiempo que soy parte activa de la escena cultural, ¿no? Eso me permite quizá tener una visión muy amplia, o bastante amplia, de cómo funciona el microcosmos cultural de esta ciudad y el propio engranaje, ¿no?, por el que salen unos proyectos, otros no, por el que se frustran muchos sueños, por el que se cumplen algunos y salen cosas chulas que perduran, ¿no? Entonces, considero que muchas veces mi trabajo se mueve entre contar lo que pasa y también hacer pues que pasen cosas, que de hecho es el título de la newsletter, del boletín que hemos sacado recientemente en el periódico, que se llama Pasan Cosas, ¿no? Porque al final, en una ciudad, para que esté viva, y sobre todo una ciudad como Córdoba, ¿no?, con tanto patrimonio arquitectónico, histórico, es muy importante que sigan pasando cosas, ¿no?, para que esté viva, para que la ciudad esté viva. Entonces, aunque el título de la charla pues, hable del periodismo cultural en los tiempos de la inteligencia artificial y el algoritmo, en realidad, pues también podemos hablar de cómo está de bien o de mal la cultura en tiempos de pantallas, de teléfonos inteligentes y de simulaciones, porque en muchos aspectos vivimos muchas veces en una simulación, más que disfrutar de las cosas. Vamos a mostrar que estamos viviendo las cosas casi sin tiempo para saborearlas. La inteligencia artificial, los algoritmos, al final son una excusa para hablar de lo que hacemos o lo que estamos dejando de hacer pues
pues los humanos, en este caso los periodistas, los creadores. Y claro, yo tengo que decir que el periodismo cultural existe porque existe la cultura. El periodismo cultural va detrás de los creadores. Vive de contar lo que hacen ellos, ¿no? Y es evidente que tanto el periodismo cultural como la propia cultura están en crisis. El periodismo cultural directamente puede que esté en riesgo de extinción porque ya lleva muchos años malito. El otro día estuvo aquí Mariana Enríquez, una escritora en Cosmopoética, y dijo que siempre fue el primo pobre de la redacción. Ahora yo no creo ni que llegue a primo, a lo mejor es pues, el sobrino pobre ya directamente, vamos. En cualquier caso, cuando la cultura en general se resiente, pues evidentemente el periodismo cultural, los agentes que seguimos la cultura, pues caemos con ella, ¿no? Hay una cuestión quizá capital, antes de entrar a hablar de lo que hago yo, ¿no? Porque casi hoy me he enterado que esto está en la web como un taller, ¿no? Un taller no es algo que entrara en mi mente dar, porque, bueno, considero que el periodista tiene mucho más que aprender, ¿no? que enseñar, ¿no? O sea, el periodista vive básicamente aprendiendo algo todos los días, por pequeño que sea, ¿no? Por poca profundidad que tenga, y de hecho el periodismo muchas veces adolece de cierta profundidad porque prima la inmediatez, ¿no? Entonces, más que entrar a impartir un taller, pues sí que voy a contar pues cómo yo ejerzo el periodismo cultural desde Cordópolis, que creo que es un periódico pues que cuenta muy bien la ciudad, y creo que es un periódico en el que la cultura tiene un peso, pues yo creo que bastante bien ponderado. Pero antes sí que quiero hablar de la crisis, ¿no? En la que está la cultura en general, ¿no? Porque puede parecer que la cultura, que el mundo de la cultura va bien si uno mira pues lo que vale hoy en día un disco, o un libro, o un festival, o un concierto, lo que se paga por las obras de arte, o porque le den 1 millón de euros a un tipo que sale en un programa de televisión por presentar un libro a un premio literario. Pero claro, eso en realidad son hitos culturales que se cuelan de vez en cuando en los momentos de máxima audiencia, pero que no responden al estado general de la cultura. Lo cierto, yo casi apostaría que 9 de cada 10 creadores, ya sean pintores, escritores, músicos que hay en este país, subsisten para llegar a final de mes. Y eso que hoy en día los medios para mostrar el trabajo se han multiplicado con respecto a hace 20 años de una manera brutal. Hoy en día ahí están las redes sociales, hay muchísimos más canales desde los que mostrar el trabajo, está el Spotify, está todo lo que queráis. Pero todo eso, al final, está marcado por la precariedad, por un dominio total de quién gestiona esos canales, y por una precariedad total de quien nutre de contenido a esos canales, ¿no? Al final, la cultura, aunque suene así muy rimbombante, ¿no? Aunque tenga pues, el nombre ministerial, ¿no? que pueda ser un ministerio de cultura, una consejería de cultura, una delegación de cultura, una concejalía de cultura, lo cierto es que para la mayor parte de la gente que se dedica a la cultura es un epígrafe del RETA, porque la mayoría son autónomos. Y ahí caben comisarios, músicos, pintores, escritores o periodistas culturales o críticos culturales. Las crisis, evidentemente, de la cultura, y que también arrastra desde hace mucho tiempo, desde antes incluso el periodismo cultural, yo la resumiría, por no extenderme demasiado, en 2 cosas. Una, el déficit de atención brutal que sufre la sociedad, que es producto de muchas cosas, no solo de las pantallas, también del propio ritmo al que estamos sometidos por el sistema, este ritmo de consumo constante, trabajo constante y fragmentación de la vida y de todo lo que nos llega. Y el segundo, yo diría que es la falta de un apoyo institucional a largo plazo. Apoyo institucional hay, ¿eh? Yo siempre lo digo, yo no me quejo de que no haya apoyo desde los estamentos públicos a la cultura. Lo que sí creo es que no hay un plan a largo plazo. Sí creo que se va un poco a
sacar ayudas, sacar festivales así subvencionados, apoyar por aquí o por allá, pero sin un plan a largo plazo que cree una base sobre la que se pueda crear en condiciones que no sean de precariedad. Una base sobre la que toda la gente que dedica su vida a crear cosas, música, canciones, libros, que luego hacen feliz a otra gente, pues no partan desde cero, o sea, tengan algo en lo que apoyarse. El déficit de ambas cosas, de esta mirada larga, que eso vale para las dos, pero la mirada larga vale tanto para el apoyo institucional como para la falta de atención, bueno, pues es, creo yo, el principal escollo para quienes nos dedicamos al mundo de la cultura. El periodismo cultural, sin embargo, de hecho, ya llevaba mucho tiempo en crisis antes de que llegaran las redes sociales, antes de que llegaran los algoritmos o la inteligencia artificial. Yo empecé a estudiar a principios de este siglo y empecé a trabajar con la crisis económica brutal derivada del ladrillo. Entre que yo empecé a estudiar y yo empecé a trabajar, todavía, y seguro que muchos de los que estáis aquí lo recordáis, todavía la cultura tenía un papel importante dentro de la televisión. Había programas culturales, de la radio y de los periódicos. De hecho, yo colecciono discos y tengo muchísimos libros también. Y parte de mis colecciones de discos o de libros venían con periódicos. O sea, yo tengo una colección de libros que venía con El País y tengo una colección de discos de jazz que venía con El País. Eso lo cuento porque no sé, porque a la hora de preparar esta charla me ha resultado curioso, ¿no? O sea, era un extra, la cultura era un extra dentro del periodismo. Y al que compraba periódicos, y no sé cuántos de aquí hoy en día compramos periódicos, pues le regalaba cultura. Es algo que hoy en día, en el que lo que cuesta es encontrar cultura dentro de los periódicos, creo que sirve como símbolo, ¿no?, de cómo ha cambiado la cosa. Además, yo, personalmente, cuando era lector de periódicos, tenía un rito. Yo empezaba, por aquí está mi familia, y lo puede corroborar, ¿no? Yo empezaba a leer el periódico por detrás. Yo siempre empezaba por las páginas de cultura, porque era mi manera de entrar a la actualidad a través de lo que más me gustaba, de lo que me era natural, que era la cultura. Me resultaba una manera bonita de entrar en el mundo de la actualidad, ¿no? Bueno, cuando yo empecé a estudiar, en mi facultad se empezó a distribuir algo que también quizá algunos de vosotros recordéis, otros a lo mejor si sois muy jóvenes no lo recordáis, que era el periódico 20 Minutos. Bueno, si lo recordáis, que todavía sigue, ¿no? Todavía sigue, aunque ya no se distribuye, creo que no se distribuye en papel o muy poco, ¿no? Entonces estaba en todas las facultades de periodismo de España, y en la mía también, ¿no? El periódico 20 Minutos en realidad era un ensayo de todo lo que ha venido después. O sea, promovía lo que se llamaba lectura ágil, que es incompatible con la cultura. O sea, la lectura ágil no es compatible con una cultura seria, ¿no? Hablamos de un periódico que era gratis, regalado, que tiraba de titular y 3 párrafos, y con eso ya date por enterado. Bueno, creo que no se distingue demasiado del mundo en el que estamos hoy, ¿no? No sabíamos entonces, evidentemente, que el futuro iba a ser que el periodismo iba a estar regalado y que iba a ir dirigido a gente que no tenía ni tiempo ni ganas de profundizar. Evidentemente, la falta de tiempo y la falta de ganas de profundizar son los enemigos naturales de quienes nos dedicamos a la cultura, ¿no? La cultura necesita tiempo. Uno no va a ver un cuadro y, bueno, hoy a lo mejor hay quien lo hace, ¿no?, que va más con el móvil que ni siquiera ve el cuadro directamente, ¿no? Pero si de verdad te gusta, uno no ve un cuadro y
y dices, pues ya está, ya lo he oído y me voy. No tienes que dedicarle un tiempo, ver los detalles, ¿no? Con la literatura es igual, con la música es igual. Hoy vivimos en otra era distinta totalmente, y eso pues afecta mucho la manera en la que se consume la cultura y nos afecta a quienes tratamos de contar la cultura. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a trabajar, después de que ya el 20 minutos ya casi estaba ya en crisis, o entró en crisis también, cuando todo se fue al garete y decenas de medios locales y algunos nacionales cerraron y centenares de periodistas fueron despedidos, lo que ya era una sección de cultura bastante adelgazada se quedó en 1, 2 personas a lo sumo, con un contenido que iba menguando y con ya prácticamente una persona, y esto es desde hace ya casi 20 años, la sección de cultura la lleva una persona que rara vez se dedica en exclusiva a la cultura. Se dedica a la cultura y comparte ese tiempo con el noble y tediosa tarea de perseguir políticos, ir a ruedas de prensa, bucear en la gerencia municipal de urbanismo o en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Córdoba para encontrar noticias que se leen, por supuesto, 3 veces más de lo que se leen las de cultura. De hecho, si hacéis la prueba, si os apetece hacer la prueba, y vosotros buscáis en Cordópolis Juan Velasco y vais a la etiqueta Juan Velasco Mía de Autor y veis las últimas noticias que te salen automáticamente todas las que he escrito, pues si salen ahí 20 o 30 noticias, probablemente solo 6, 7, 8, vamos a tirar por arriba, sean exclusivamente de cultura. Y claro, quien está aquí hoy es el coordinador de cultura de Cordópolis, que supongo que eso es lo que me ha traído aquí, pero en realidad también da una buena medida del tiempo que yo puedo dedicarle a la cultura. Lo digo, no sé si está todavía por aquí Rafael Madero, que ha venido a echar las fotos, ya se ha ido, ¿no? Pero bueno, está grabado, pero lo digo, no es culpa, es en todos los periódicos. Ocurre en todos los medios de comunicación. Ya la especialización en cultura queda para medios específicos de cultura y casi ni ahí. Bueno, lo ideal, como lo lógico, sería poder dedicarle tiempo a lo que requiere tiempo y atención. Pero claro, es muy difícil cuando uno va al ritmo al que va la información, al que va la actualidad, que tú tengas tiempo para prepararte una entrevista con un autor. A mí me llegan, pues a lo mejor, no sé, 10 libros al trimestre, por no dar una cifra muy loca, de autores, la mayoría cordobeses, algunos consagrados, otros noveles, y lo ideal, creo yo, es que si yo voy a hacer una entrevista sobre un libro, es que tenga el tiempo justo mínimo para leerlo. Claro, si yo quiero leer un libro y hacer una entrevista para mi periódico, desgraciadamente, ese tiempo lo tengo que sacar de mi tiempo libre, tengo que ponerlo, sacar mi tiempo de otro libro que a lo mejor a mí me apetecería leerme más y dedicarlo a eso para hacer una entrevista, pero es que creo que es lo que merece el autor. Muchas veces vamos un poco, bueno, pues como un torero, salimos ahí al ruedo y tiramos de la cultura que podamos tener o no podamos tener, o de las tablas que podamos tener o no podamos tener, y sacamos el trabajo adelante, porque además creemos que es que hay que sacar el trabajo adelante. Siempre, por lo menos en Cordópolis, siempre hemos pensado que es que es muy importante dar ese espacio a la creación. Entonces, el problema es que si tú le pides a un periodista que tiene, pues eso, 3 tareas en un día, que tenga que prepararse una entrevista, que tiene una entrevista el jueves, pues bueno, pues al final pues se hace como puede, más o menos. Bueno, todo esto que está ocurriendo, como os digo, no es que haya ocurrido ahora. Lo que está cambiando de verdad, y ahora ya sí que estamos en esto, es lo que ha ocurrido en los últimos 5 años. Y digo 5 años porque sí que creo que la pandemia cambió totalmente tanto los hábitos de consumo de cultura como los hábitos de consumo de periodismo, de noticias.
nos metimos un poco para adentro, luego salimos a la calle, nos volvimos un poco locos y ahora estamos todavía un poco resituándonos, ¿no? Lo que ha ocurrido estos últimos 5 años yo creo que es un salto evolutivo, lo diría. O sea, la entrada de los grandes conglomerados en las redes sociales y cómo utilizan las redes sociales para meterse también en nuestra vida, unido a lo que ya ha pasado en los últimos 2 o 3 años con la inteligencia artificial, ahora mismo no tenemos ni idea de a dónde vamos. Y cuando digo no tenemos ni idea, me refiero a todos los que estamos aquí y a la prensa en general. Claro, el periodismo, por supuesto, está perdidísimo. El periodismo no sabe hacia dónde ir, porque hoy en día, desde hace unos meses, cuando uno pregunta algo, donde antes te mandaba un periódico, ahora te contesta el buscador directamente con inteligencia artificial, o sea, ni siquiera entran en el periódico. Esa respuesta muchas veces está sacada puede estar sacada perfectamente de un artículo que haya escrito yo, ¿no? Pero ni siquiera lo dirigen a la fuente, directamente entran y entonces ahora mismo estamos todos que no sabemos por dónde van a venir los fondos. La manera de seguir trabajando esto. Y las redes sociales, eso también ha sido un cambio brutal, porque las redes sociales, aquí hay algunos periodistas, hace 15 años las redes sociales se nutrían de las noticias que les dábamos nosotros. Pero hoy somos nosotros los que nos nutrimos de las noticias que nos dan las redes sociales. Los políticos, es el ejemplo más claro, ¿no? Los políticos ahora antes daban ruedas de prensa a diario, ahora ponen tweets o mensajes en Instagram y de eso nosotros sacamos información. Eso es la parte más visible, pero no solo eso, sino que yo reconozco que gran parte de mi trabajo de rastreo de información cultural en la ciudad la hago a través de las redes sociales y eso es muy, muy positivo. El problema es que para las redes sociales el periodismo ya está totalmente invisibilizado. Nosotros no... Y podéis hacer la prueba, o seguro que muchos lo sabéis, esto no es empírico, pero mira, mi algoritmo, el de cualquiera de las redes y de medios que yo utilizo, sabe perfectamente lo que a mí me gusta, es que sabe todo de mí. Sabe dónde he estado, a qué conciertos voy, con quién he estado, cuándo he estado. Sabe que me flipa la música, sabe que me flipan los libros, sabe que me flipa el cine. Sin embargo, a mí, entre las cosas que más me ofrece son implantes de cabello, me ofrece zapatillas Adidas y me ofrece pues, vídeos de cachondeo y de gatetes. Esa es la realidad. O sea, no podemos decir que los algoritmos ahora mismo estén ofreciéndonos lo que nosotros... O sea, toda la información que tienen de nosotros, no, nos están ofreciendo lo que ellos quieren darnos. Entonces, claro... Encima, los pocos contenidos culturales que te ofrecen, que de vez en cuando te los ofrecen interesantes, últimamente están capitalizados, te llegan por dos vías, no sé si vosotros lo habéis notado. Una son los vídeos de gente que recicla contenido, ¿no? Y que te los presentan, pues son vídeos, ¿no? De gente haciendo así, mira, aquí te pone un artista, mira, aquí te pone otro. Aquí esto, como una musiquita, o gente que enseña un disco en su casa y poco más. Y luego, cuando te llegan artículos periodísticos, normalmente son artículos de pago, ¿vale? Son artículos de pago, que yo soy de los que paga periódicos. Pero entiendo que es una auténtica putada, si me perdonáis decirlo, pues tener que pagar pues El Confidencial, El Diario, El País y todo, porque no existe un Netflix de los periódicos, desgraciadamente, ni va a existir porque no se van a poner nunca de acuerdo todos estos periódicos, pero sería lo deseable, ¿no? Entonces, a todo esto que os cuento de las redes sociales se añade que desde hace unos meses Google Discover, que era la principal fuente de visita, de tráfico de los periódicos, también ha cambiado la forma en la que se relaciona. Google Discover es esto que te sale cuando tú te metes en Google, que te sale o te salía abajo un montón de noticias, que eran noticias periodísticas. ¿Vale? Ahí sí, eso funcionaba medianamente bien. Ahí sí me salía mi concierto de Radiohead, mi Cosmopoética, eso sí me salía. Pero es que ahora Google Discover ha cambiado el algoritmo y ahora dice que ahí va a meter los vídeos estos que os digo, los influencers y, en fin, todo tipo de cosas que, evidentemente, sabemos cómo va a acabar esto, ¿no? Pues como acabó con las redes sociales. Van a capitalizar Google Discover y
van a acabar con la posibilidad de que nosotros cojamos tráfico de ahí. Claro, este es el panorama, ¿no? En este panorama, yo la pregunta que me hacía y que me sigo haciendo es ¿para qué sirve alguien como yo, ¿no? Porque yo sigo abriendo los periódicos y ahora ya voy para abajo, ¿no? Ahora ya me voy directamente, hago scroll o le doy directamente a la sección de cultura, ¿no? Y claro, el problema que yo veo en las secciones de cultura de los periódicos que a mí más me gustan es que, por todo esto que hemos hablado y por otra cuestión, lo que es la crítica cultural, lo que es la divergencia de opinión, encima ha muerto. La crítica cultural, como la conocíamos, el diálogo, el debate sobre la cultura en los grandes periódicos y medios de comunicación, y aquí hablo a nivel nacional, no tanto a nivel local, ahora hablaré del caso de Córdoba, la crítica cultural ha cambiado y ahora ya es prácticamente un masaje cultural. O sea, es muy difícil que salga... bueno, esto lo estamos viendo estos días con Rosalía, pero también con la última película de Paul Thomas Anderson, por poner dos ejemplos. Hay unanimidad crítica tanto en la última película de Paul Thomas Anderson, prácticamente solo hay una crítica negativa que es de Carlos Bollero, ¿vale? Que si conocéis a Carlos Bollero es el último crítico cultural de la antigua época que queda y un personaje que hoy en día sería imposible que surgiera con los medios de comunicación actuales. Y con Rosalía hemos llegado ya al paroxismo de que, aparte de que la última canción que acaba de salir, por supuesto, no tiene absolutamente ninguna crítica negativa y acaba de salir ayer, o sea, no da tiempo prácticamente ni a analizarla. Hemos llegado ya a la locura de analizar la performance de la presentación del disco que hizo la semana pasada como si fuera ya un evento cultural, cuando es un evento promocional, por muchas vueltas que le quedamos dar. O sea, hay un artículo del País que se dedica a analizar paso por paso cómo se creó un evento promocional. ¿Eso quién lo paga? ¿Quién lo paga? Lo paga Columbia. Eso es que eso lo paga una major, ¿no? Hay que asumirlo y que eso es así. Entonces, la muerte de la crítica cultural yo creo que es algo muy grave, que tampoco es de ahora. Creo que viene pasando desde hace mucho tiempo, pero elimina las opiniones divergentes. Y claro, las opiniones divergentes son muy importantes. Y las elimina muchas veces porque los periodistas no se quieren meter en berenjenales. Quiero decir que es que... si uno mira los comentarios en los periódicos cuando se publican cosas negativas de ciertos artistas, y pues, yo que sé, Taylor Swift o pues en la esfera anglosajona, y hablo mucho de música, perdonad, porque es mi campo más donde yo quizás tengo más conocimiento, ¿no? Es que ha habido campañas de tratar de identificar al crítico que ponía mal discos de este tipo de artistas, ¿no? Es que estamos entrando en una era de locura, como se vio el otro día en la performance de Callao. Además, con un añadido, ¿no? Y es la falta de contexto, ¿no? Muchas veces la falta de contexto y de conocimiento de quién escribe las noticias culturales, que a veces son gente que no son ni siquiera pues críticos de cine o críticos sino pues gente dedicada a las tendencias o gente que... En El País, por ejemplo, es muy común que en la sección de cultura haya artículos centrados en actrices, actores, directores o músicos que firma gente de ese moda, que es otro tipo de revista pues que se centra más en mirar, poner la lupa en otro tipo de cosas. ¿Qué pasa? Pues que se cuelan muchas erratas. Yo siempre digo, o yo creo que el periodismo es contar el presente desde la memoria. Es muy importante tener memoria y, claro, es mucho más fácil tener memoria de las cosas que te gustan, de las que sabes, de la ciudad en donde vives, ¿no? Y ahora aquí entro yo en mi caso, ¿no? Y os pongo un ejemplo, ¿no? Yo hace unos meses yo escribí un artículo sobre un violinista de Córdoba que hace un violín flamenco muy conocido y que desde hace muchos años viene escribiendo, mandando notas de prensa y difundiendo noticias en torno, diciendo que él ha creado el violín flamenco como género. Esto es algo que se ha ido repitiendo en muchos periódicos durante mucho tiempo. Y en este caso yo dije, bueno, esta afirmación yo no creo que sea cierta, pero voy a hacer un ejercicio. Voy a preguntarle a 3 motores de inteligencia artificial quién es el creador del violín flamenco. Se lo pregunté a ChatGPT,
se lo pregunté a Gemini y se lo pregunté al tercero, creo que era Notebook. Bueno, los tres respondieron que el creador del violín flamenco era Paco Montalvo. Vale, pues eso es sencillamente falso. El violín flamenco no lo creó Paco Montalvo. Antes de Paco Montalvo hay décadas de artistas flamencos que hacían con el violín lo mismo que hace Paco Montalvo, quizás no con la misma brillantez, porque Paco Montalvo es un violinista brillante, pero que desde luego ya practicaban flamenco con un violín, ya utilizaban el violín como si fuera una voz, por no irnos a los verdiales, que es un palo del flamenco, digamos, o previo, casi pre-flamenco, en el que el violín tiene un papel muy importante. Esto solo lo puede hacer un periodista que tenga, 1, tiempo, 2, conocimiento, 3, ganas de profundizar en los temas. Esto hoy en día es muy difícil por todo lo que os he contado hasta llegar aquí. Y una vez que llego aquí, sí que quiero centrarme en lo que hacemos desde Cordópolis, ¿vale? En Cordópolis, en realidad, intentamos que la cultura ocupe un espacio dentro de la portada. Eso no es algo que tenga que ver conmigo. Cuando yo me incorporé al periódico Cordópolis, primero como cronista de conciertos, hace casi una década. Desde 2017 entré como colaborador habitual en Cultura y en Local, y desde 2020 soy fijo en plantilla y coordinador de Cultura, y eso ya estaba. Pero es verdad que yo sí que peleo muchísimo porque la cultura esté en portada. Para mí es esencial que a quien le gusta la cultura tenga como mínimo, una noticia cuando abre el periódico y no tenga que bajar. Esa noticia, evidentemente, pues la elegimos, la mayor parte de las veces la elijo yo, cuando no estoy yo la eligen mis compañeros, y es, digamos, donde se fija la lupa. ¿Por qué es importante esto? Bueno, en muchos otros periódicos, si lo comprobáis, no es tan habitual. Bueno, pues porque la cultura, como he dicho desde el principio, me parece que es una manera de contar la ciudad, y no me parece que sea justo que contemos todo esto que estoy hablando, que va a haber puestos de castaña, pues que se han repartido 30 puestos de castaña y no contemos porque se han repartido pues a lo mejor 30.000 euros en ayudas culturales a proyectos que van a salir ahora en otoño, ¿no? Me parece que tiene que estar, creo yo, a la misma altura. Manuel Albert, que era socio fundador de Cordópolis, sí que es verdad que me dijo que yo abordaba la cultura como si fuera, efectivamente, esto que os estoy contando, como si fueran temas de local, ¿no? Que intentaba siempre rascar un poquito más y pues a veces ir a la confrontación. Y yo lo reconozco que en Cordópolis, desde que estoy yo, no nos ha importado entrar en la confrontación. Y entrar en la confrontación es hablar de los equipamientos, gestores y espacios culturales que hay en la ciudad, pues valorar o analizar su gestión, a veces pues generando un debate que no siempre ha sido bien recibido, aunque por lo general se acaba tolerando y todo sigue funcionando, todo el mundo sigue funcionando. Otra de las cosas que nosotros hacemos es, en la medida de las posibilidades, intentar mostrar lo que nos parece más reseñable de Córdoba. No podemos llegar a todo. Yo tengo en mi WhatsApp, he tenido puesto un estado mucho tiempo de teléfono móvil personal. Si quieres salir en Cordópolis, no me escribas aquí, porque es muy común que gente me escriba porque tiene un concierto o tiene una presentación de un libro o tiene una obra de teatro y bueno, pues me escriben a mi móvil personal y me parece que lo lógico es que se derive a través de un correo electrónico, que no me escriba al móvil personal. Esto es una tontería, pero en realidad es que también da un ejemplo de el interés que hay también de la gente que de verdad quiere salir en la prensa, porque todavía en una ciudad como Córdoba la prensa tiene mucho peso, que por mucho que estemos hablando de IA, por mucho que estemos hablando de redes sociales, la prensa todavía es capaz de marcar agenda en una ciudad como Córdoba. Córdoba es una ciudad en la que la prensa tiene bastante peso. Entonces, muchas veces yo no puedo llegar en profundidad a todo lo que se me pide.
pero si es bueno, si yo detecto que hay algo que es interesante, como mínimo una reseña intento siempre darle. Luego está el contenido que se descarta, el contenido dudoso, ¿no? Entonces, hay algunos vetos, nosotros tenemos algunos vetos en cultura, uno de ellos son los libros autoeditados. Nosotros intentamos, en la medida de lo posible, no publicar libros autoeditados. El negocio de la autoedición, no sé si lo conocéis, pero ahora mismo está en alza. O sea, ahora mismo hay muchísima gente que se está autopublicando sus libros y, bueno, te cuesta autopublicar un libro, tampoco es tan caro. O sea, que va depende del dinero que tenga cada uno, ¿no? Evidentemente, un periodista cultural no puede autoeditar un libro con lo que gana. Pero vamos, puede ir desde los 2.000 a los 4.000 euros. Y aquí en Córdoba incluso hay editoriales que no les importa autopublicar. Nosotros, en principio, si el libro no ha pasado por un editor, preferimos no publicarlo porque consideramos que tiene que pasar por un editor. Con la música no nos ocurre tanto. Hay mucha autoedición, digamos que el editor de la música soy yo, que tengo más oído, pero sí que hemos entrado ya en un problemón con la IA. Ya hemos tenido nuestros primeros debates sobre qué hacemos con esto, porque esto huele a IA por todos lados. De hecho, recientemente un músico de Córdoba acabó poniendo un post en redes sociales aclarando que el producto que estaba difundiendo, pues que había utilizado la IA, no para generar o crear contenido, pero sí para masterizarlo y para crear portadas. A mí me quitó un peso encima porque era una cosa que era muy interesante, pero que yo no me atrevía a publicarlo porque es que olía mucho a IA. Y claro, yo ahora mismo, como no sé todavía valorar el impacto que tiene a nivel creativo, pues me frené un poquito. Y claro, es que el tema de la música, como digo, que es algo que me gusta mucho, también me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque Córdoba hoy en día es muy, muy potente a nivel de creación musical. Creo que es ahora mismo uno de los fuertes que tiene Córdoba. Tiene gente con mucho talento haciendo música en un mundo que es casi la jungla. Porque yo no sé dónde escucháis música muchos de vosotros. La mayoría de la gente la escucha en Spotify, que supongo que lo conocéis, que es una aplicación. Bueno, pues el 40% de la música que entra hoy en Spotify, no el año que viene, el 40% de la música que entra hoy en Spotify, en Deezer y en este tipo de plataformas ya es o IA, hecha por IA, o hecha por productores fantasmas. O sea, gente a la que el propio Spotify le paga para que le haga canciones con otro nombre. Esas canciones las mete en las listas de reproducción para que se vayan reproduciendo y vayan ellos ganando beneficios. Por supuesto, eso lo que hace es sacar de esas listas a otros músicos que se lo ocurran y que lo hacen. O sea, ¿y qué es lo que tenemos? Pues tenemos a gente, al CEO de Spotify, ganando un dineral con música, a base de hacer clics propios con música, y a la gente que, de nuevo, echó a andar la revolución de Spotify, que iba a ser lo más revolucionario del mundo, porque iba a poner todo el catálogo de música a disposición de todo el mundo, pues sin ganar nada. Yo, como nos ha dicho Amalia, tengo un grupo de música. Yo he generado, en 2 años que llevamos con un disco en Spotify, un disco que sacamos gracias a Ciudad de la Idea, al proyecto Ciudad de la Idea, generé un total de 0 euros de Spotify. Hay un chaval en Estados Unidos que se llama Gaby Pascuale, que se ha comprado todos nuestros discos y se los hemos mandado a Estados Unidos, que me ha dado pues el 300% de lo que me da Spotify. Y eso da muy buena medida de lo viciado que está también el tema del streaming. Entonces, en la medida de lo posible, nosotros también, últimamente, otro criterio, si hay música de músicos cordobeses, por favor no nos mandes el enlace de Spotify, mándanos otro enlace, aunque sea de YouTube, aunque sea de Bandcamp, que es el que más nos interesa, porque es uno que paga mejores royalties. Vamos a intentarlo por ahí. Otra cosa que hacemos en Cordópolis, marcar agenda propia. Nosotros no dejamos que la agenda no la marquen ni las instituciones, ni los promotores, ni nada. Ni nadie que se dedique al mundo de la cultura nos marca a nosotros la agenda. Nosotros decimos cuándo publicamos, qué publicamos, en qué momento lo publicamos, y a veces nos ocurre que se nos duplica el trabajo. Es posible que nosotros veamos que viene a tal sala un concierto o una obra de teatro, al Gran Teatro, la publiquemos porque nos parece muy interesante y luego pues, el Gran Teatro saque su propia nota de prensa cuando a él le interesa, y si no estamos atentos, pues se duplica. Pero bueno, nosotros marcamos nuestra propia agenda.
Lo más interesante que hemos hecho últimamente desde el mundo de la cultura en Cordópolis ha sido sacar la newsletter, ¿vale? Esta newsletter de la que he hablado es un boletín que sale todos los viernes, se llama Pasan Cosas. Esto es un anhelo que yo tenía desde hace 2 años porque yo estoy muy enganchado a las newsletters. A mí leo, es lo que más leo hoy en día, te llegan directamente a tu correo y está muy bien porque normalmente pues también te ayudan eso a fijar el foco en cosas, ¿no? La newsletter incluye un poquito de opinión, incluye una selección de artículos que se han publicado en el periódico, que nosotros seleccionamos y se los ponemos a los lectores directamente de esto es lo que creemos que interesa. Hay recomendaciones de algún artista, escritor, pintor de Córdoba, que nos recomiende cosas que hacer o de las que disfrutar en Córdoba. Tiene la agenda de estrenos de cine, tiene la agenda de música y llevamos un mes con ella. Hemos metido bastantes suscriptores y además ya tenemos el interés de algún actor, por así decirlo, en entrar ahí a patrocinarlo. ¿Por qué? ¿Por qué creemos que esto es un acierto y por qué creemos que hacia ahí tenemos que ir a futuro? Pues por lo que vengo hablando esto del scroll. Es muy, muy, muy habitual que la gente me diga, tío, pero es que no me entero de los planes que hay en Córdoba. Es que no me entero, es que es imposible, pero esto lo has publicado tú, pero es que cada vez que entra el periódico es que no llego, no... Claro, la gente vive con el dedito así, ¿vale? Y mientras está así, no paran de entrarle cositas así. O sea, es que al final está totalmente fragmentada. O sea, tu atención está totalmente fragmentada. Entonces, esto de la newsletter es una buena manera de saltarte ese scroll y de confiar en mí, que al fin y al cabo soy el que coordina la parte cultural de Cordópolis. Si te gusta Cordópolis, pues yo hago una especie de comisariado de periodismo cultural y te digo, aquí es donde quizá tienes que prestar atención sin desmerecer todo lo demás. Porque al final, y quizá en eso es en lo que yo más confío que para lo que sirve el trabajo del periodista cultural, es separar el grano de la paja o apuntar con el telescopio pues a la estrella que brilla y no a la generación de constelaciones que te pierdes por ahí esa es la Osa Mayor y esa la Osa Menor, sino esa que brilla, esa es Marte, esa es la que hay que mirar, sobre todo en un momento en el que la labor de prescriptor, como vengo hablando, pues ya prácticamente no existe y el algoritmo pues cada vez nos ha reemplazado de manera más clara. Y lo último que hacemos en Cordópolis y lo último que defendemos es rastrear el talento cuando se está cociendo, apoyar el talento desde el principio. Eso sí es un empeño mío desde siempre. En Córdoba se habla mucho de esto, muchos artistas de Córdoba, que muchos se han terminado yendo fuera o se han ido fuera, pues porque la industria cultural o la industria literaria está realmente en los centros de poder, no está aquí. Si realmente tú quieres ser escritor, si quieres ser pintor, si quieres ser músico, si quieres ser cineasta, es lógico que te vayas allí donde hay pues, galerías, donde hay festivales, donde hay productoras, te vas a un centro de poder. Y muchas veces esos creadores se quejan de que en Córdoba pues, no son profetas. Eso es algo que yo intento, pero además de manera radical, que siempre tengan hueco los creadores cordobeses en el periódico. Para mí es vital, ya sean más conocidos o menos conocidos. Y si puedo yo ser el que ha rastreado el talento, pues con doble orgullo lo metemos, ¿no? Pues en ese sentido, pues Cordópolis fue, por ejemplo, el primer medio que escribió a nivel local seguro y uno de los primeros a nivel nacional de María José Yergo, que hoy es una artista, estoy hablando de hace muchísimos años, con Rocío Luna también, la primera entrevista la dio antes incluso de presentarse a la cantadora, antes de presentarse a los concursos que después ganó. Eso por deciros dos artistas locales, pero es que, bueno, Rosalía, que la hemos mencionado antes, que Rosalía solo ha dado una entrevista en un medio de comunicación en Córdoba, que la dio hace 10 años, creo, y fue con nosotros, fue con Cordópolis, porque ahora mismo sería impensable que diera una entrevista a un medio como Cordópolis, ¿no? Pero es que hace 10 años los únicos que nos fijamos en aquella chavala fuimos nosotros, ¿no? Cuando vino aquí a cantar al Palacio de Viana. Así que esa es otra de las cosas que hacemos siempre desde Cordópolis.
Los riesgos, al mismo tiempo, bueno, pues porque hay gente pues que se enfada porque no lo saca en el periódico, porque no le haces caso. Hay gente que se enfada porque lo que sacan no le gusta. Hay gente que se enfada porque una asociación de vecinos lo denuncia y tú estás obligado a sacarlo y se enfada contigo. Hay gente que te veta, como me ha ocurrido recientemente, que me han vetado como para pinchar en un espectáculo porque el que llevaba ese espacio se enteró que yo era periodista de Cordópolis y no le gustaban ni mis informaciones ni las de mi periódico. Y los riesgos de esta profesión es que muchas veces pues tienes, o te ves en la tesitura de tener que hablar mal o no muy bien de gente con la que a veces te tienes que sentar a tomarte un café o estar en la misma mesa de al lado. Eso no le pasa seguramente ni a Sergio Fanjul, que es mi periodista de cabecera del país, no le pasa a Frankie Pizá, que es el tío más crack que hay ahora mismo analizando la realidad musical y cultural de este país, ni le pasa pues, a cualquiera de la vanguardia, pero a nosotros, a los periodistas de esta ciudad, sí que nos pasa. El otro riesgo, o no riesgo, pues yo lo veo casi más como una bendición, es asumir que tu papel es, en el fondo, mucho menos importante del que te crees. O sea, tu bañito de realidad, ¿no? Y tu bañito de humildad, ¿no? Yo siempre digo que cuando escribo un artículo de cultura al que le he dedicado muchísimo tiempo, muchísimo cariño, pues yo cuando lo termino digo, esto lo más, me van a leer por lo menos 3.000 personas. La realidad es que ese artículo lo abren 300 y que entero, a lo mejor solo leen 30, ¿no? Eso pues bueno, pues te aporta humildad, ¿no? Y también te da un propósito, ¿no? Porque tú al final sigues haciéndolo porque te gusta, ¿no? Porque es bueno, porque crees que merece la pena, aunque tu nicho sea más pequeño. Ojo, los nichos son también más fieles. Dentro de los números del periódico hay un altísimo número de gente suscriptora que son lectores de cultura. O sea, eso está clarísimo. O sea, que al final, trabajar por un nicho, respetar a tus lectores más fieles, da resultados. Y este baño de humildad, esta manera también de mantener un propósito, también te lleva a veces a pelearte con tus jefes, con tus compañeros, por defender que no todo lo popular tiene que ser bueno, ¿no? Que no todo lo que tiene un público tiene que salir por derecho en el periódico, que con todo el cariño del mundo, pero que La Oreja de Van Gogh, que haya vuelto ahora, que me parece estupendo, pues que La Oreja de Van Gogh ahora está ocupando titulares de cultura en periódicos, pues a mí me choca porque es que hace 20 años, cuando yo estaba creciendo, La Oreja de Van Gogh no ocupaba ningún espacio cultural porque era un grupo de pop para gente que dice, me gusta la música, y tú le dices, ¿qué música te gusta? Y dice, toda la música. Es un grupo de pop para esa gente. O sea, no tenía ese espacio y que ahora lo ocupe, pues evidentemente también muestra que quizás estamos en otra era del mundo de la cultura, contra la que yo a veces pues me intento rebelar. ¿Por qué? Porque entonces, ya casi para terminar, porque entonces llegamos a este debate también que ha habido en la última semana sobre una cosa que dijo una influencer, ¿no? De que había que asumir que leer no te hacía mejor persona. Y bueno, en parte tiene razón, ¿no? O sea, que leer no te hace mejor persona. Leer o escuchar música o ver productos culturales te hace más culto. No significa que seas ni mejor ni peor que nadie. Pero claro, ser más culto, tener más conocimiento, puede ser una ventaja en determinados entornos socioculturales o laborales. Os lo digo yo, porque mi padre era totalmente analfabeto, yo conseguí estudiar en la facultad, pasé por colegios de gente de dinero y lo único que me hacía a mí una persona apetecible en determinados entornos era pues mi cultura. Así que, evidentemente, ser culto no te hace mejor que nadie, pero sí que te da una serie de herramientas que, ojo, te pueden servir para estar en una posición que por lo menos no te sientas pequeñito. Tampoco te hace libre. La cultura, eso de que la cultura te hace libre, también es completamente falso. Lo que te hace libre es, si quieres ser libre, lo mejor es tener dinero. Y la cultura tampoco da dinero, como os vengo diciendo.
Así que lo único que puedo decir para terminar esta exposición, y si queréis me hacéis alguna pregunta, es que, bueno, pues que yo sigo considerando que el periodismo cultural y la cultura son muy importantes, que algunos lo hacemos más por pasión y por cariño que por una cuestión pues, digamos, económica, y que sí que me gustaría pensar que servimos para algo, que servimos para ayudar a ver y a identificar quizá lo que el día de mañana pues nos va a definir como ciudad, porque hay muchas cosas, hay muchos discos, hay muchos libros que se escribieron hace 20 años y que hoy todavía siguen iluminando a gente que viene a Córdoba. El domingo pasado estuve con Xavier Guillén, que es un escritor. Publicamos la entrevista el domingo, estuve el jueves, y él es catalán, estudiaba en Granada y venía a Córdoba por Cosmopoética, y se ha venido a vivir a Córdoba por Cosmopoética. Entonces, quizá deberíamos volver a esos proyectos de ciudad que hubo a principios de siglo, que apostaron por la creación contemporánea, que no es ni mejor ni peor que otra, pero sí que es contemporánea, es lo de aquí y lo de ahora, y eso nos va a definir dentro de un tiempo. Así que nada, con eso yo creo que me extendió lo suficiente, o espero, no tengo cálculo del tiempo, y bueno, si tenéis alguna pregunta que hacerme, pues intentaré responderla. Muchas gracias. Está perfecto. Bueno, con este rayito de esperanza que has dejado al final, te voy a felicitar y no darte el pésame porque el panorama lo has pintado, la verdad que un poco regular. En general, cuando hablas con periodistas, por desgracia, lo que nos encontramos, porque es verdad que la situación, con todo esto de la inteligencia artificial, redes sociales y tal, pues es verdad que el periodismo le cuesta trabajo encontrar ese espacio porque, como decías, hay que hacer ese trabajo inmediato, esa lectura fácil, rápida y que no deja tiempo a profundizar. Igual no porque sea lo que se demanda, sino porque es lo que se consume. Entonces, bueno, yo te felicito por el trabajo que haces y que llevas haciendo unos pocos de años en Cordópolis. Me gustaría que me explicaras, porque no lo he entendido muy bien, esto que has comentado de que en Cordópolis no os marcan la agenda cultural, sino que sois vosotros la... Es que no lo he entendido bien. No sé si te has querido referir... porque la información, lógicamente, para que tú sepas, oye, va a venir a Córdoba tal cantante o se va a presentar tal libro tal, te tiene que llegar de algún lado. No sé cómo hacéis esa búsqueda. Sí, te explico. Cuando digo que no nos marca la agenda cultural es que muchas veces los temas de portada, pues a lo mejor al ayuntamiento o a la diputación o a la junta le gustaría que fuera pues su evento o su tema en concreto, y nosotros no solemos respetar eso, ¿vale? Siempre buscamos temas o enfoques propios. Eso por ahí, y luego sí que es verdad que nosotros rastreamos o nosotros le damos mucha importancia a la cultura underground, por decirlo de alguna manera, ¿no? A lo que no está dentro de los centros de poder estipulados, ¿no? Pues eso, discos, escritores, libros, todo eso lo colocamos a lo mejor en un punto que otros periódicos pues no lo colocan a lo mejor en portada. Y también pues lo que he dicho sobre los propios eventos, ¿no? Que nosotros, claro, evidentemente, si yo me entero que viene al Festival de la Guitarra, me entero, eso tú sabes, que a veces uno nunca revela sus fuentes. Si yo me entero que viene al Festival de la Guitarra, pues quien sea, vamos a poner el año que viene, Joaquín Sabina, ¿no? Ponete. Si yo me entero y lo confirmo, yo no me voy a esperar a que me lo diga el IMAE porque, oye, es que me viene bien porque es que lo quiero presentar en Fitur. No, mire usted, que yo ya lo tengo confirmado, y es que si viene Joaquín Sabina, que yo lo quiero publicar ya. Una de las cosas que nos ha pasado últimamente así con el festival este de Córdoba Live, bueno, que hubo una cabeza de cartel muy conocida, no me acuerdo quién era un reggaetonero, es que no me acuerdo del nombre. Fue el cabeza de cartel, el que más cobraba. Bueno, es que ese concierto se canceló, se suspendió,
lo sabíamos, porque habíamos visto al artista que había sacado a Córdoba de sus fechas, que llegó a estar en sus fechas, y bueno, pues no querían comunicarlo. Y nosotros le dimos tiempo de sobra, oye, que nosotros sabemos que esto se ha cancelado, que es un tipo que cobra, pues creo que lo puse en el artículo, Nicky Jam, ¿vale? Nicky Jam, muchas gracias. Nicky Jam, que no, iba a decir J Balvin, pero que no sé cómo, para mí son todos muy parecidos. Bueno, Nicky Jam cobró en Canarias 2 semanas antes 250.000 euros por actuar. Yo creo que un concierto de esa envergadura, que es el cabeza de cartel del festival, tenía que comunicarse que no venían. Bueno, nosotros lo publicamos en contra del criterio de quien organizaba el festival, en este caso, que decía que no hacía falta, que ya se había comunicado a través de pues, las tiqueteras o lo que sea. Claro, nosotros le decíamos, pues bueno, y quien venga a Córdoba ese día con la idea, es que mira, que a ver si quedan entradas, ¿qué pasa con esa gente? Entonces nosotros no dejamos que nos marquen la agenda en ese sentido, somos bastante cabezones, a veces nos cuesta nuestros tirones de oreja, para que nos vamos a engañar. Claro, efectivamente. ¿Alguien más? Sí. Ya, vale. Sí, 2 cositas. ¿A quién crees que interesa esta degradación de la cultura de un tiempo a esta parte? A mí me has hecho recordar bastante el tema de cuando nos regalaban un libro, sobre todo en septiembre, que estábamos todos con la emoción, oye, que nos van a regalar algo. Y eso por un lado. Y por otro lado, una cosa que has comentado así por encima y que yo estoy observando de un tiempo a esta parte es que los políticos algunas veces parecen más influencers que políticos, ¿no? Ellos quieren transmitir a lo mejor una noticia, pero es que ya no sé si son periodistas, son influencers o qué son. Y a mí ya es que me da hasta... A mí, por ejemplo, me da hasta un rechazo, porque ellos tienen un oficio, un trabajo, tienen que estar trabajando por nosotros, pero sin embargo yo eso que se están ahí metiendo en ese terreno no lo llego a comprender. A mí ya me da un rechazo, ¿no? O sea, yo lo veo desde este punto de vista. Quería saber un poco tu opinión de Sí, esto. con respecto a lo primero que me dice, yo creo que empobrecer la cultura no le interesa a nadie, o no debería interesarle a nadie, porque un pueblo menos culto, un pueblo con menos conocimiento, al final es más dócil, ¿vale? Evidentemente, si nos ponemos... Yo no soy conspiranoide, pero claro, si nos ponemos conspiranoicos, claro que sí, un pueblo sin conocimiento, un pueblo menos culto, es un pueblo mucho más dócil, un pueblo mucho más fácil de manejar, y claro que hay interés en eso. Intereses comerciales, empresariales, en promocionar pues los influencers con respecto a los periódicos, o acabar con los periodismos, pues también, pues, o con el periodismo, pues también habrá quien prefiera que no haya periódicos, claro que sí, o sea, por supuesto, claro, es que un periodista, un influencer no tiene capacidad para hablarte de un proyecto como el de la Ronda Norte. Y de los restos de la Ronda Norte. Te puedo decir lo que le digan, pero pues no ha hecho lo que he hecho yo hoy, que antes de venir aquí, pues es que me he tenido que leer el exhorto por el que la Gerencia de Urbanismo se hace cargo de, a su vez, adjudicar a Salsum, la empresa que siga con las excavaciones de la Ronda Norte, y ver que esto es Santa Eulalia, que eso no te lo puede hacer un influencer. ¿Vale? Pero claro, a lo mejor algún ayuntamiento prefiere pasarle esa información que no es el caso de Córdoba, ¿no? Pero que no es descartable que en un futuro veamos este tipo de cosas o este tipo de noticias que se den a través de influencers. Claro que sí, es mucho más interesante difundir eso, porque, como os he dicho, o como vengo diciendo, es que un influencer tiene muchísimas más impresiones que el artículo que yo he publicado de la Ronda Norte. O sea, es que cualquier influencer de Córdoba seguramente va a llegar a mucha más gente que el artículo que he publicado yo. Entonces, claro, puede haber. Y luego lo otro que me dices, también de los políticos como influencers, creo que tiene más que ver con la, bueno, pues con la comunicación, comunicación política que ha cambiado muchísimo y que, bueno, las redes sociales siempre han tenido algo muy bueno. Las redes sociales se han pervertido un montón en muchos aspectos, ¿no? Dentro de lo cultural, las redes sociales cuando nacieron, fueron pues un gran acicate, un gran estímulo, sobre todo para la gente que no estaba en lo mainstream, ¿no? O sea, ellos tenían ahí un canal por el que llegar, ¿no? Y ahora lo mainstream ha copado las redes sociales y ha echado a los que comenzaron a utilizarlo. Con los políticos, incluso con los periodistas ha pasado algo similar, ¿no? Los políticos al principio no creían mucho en las redes sociales y, como he dicho, les gustaba eso. Y ahora viven ahí constantemente, muchas veces porque no las llevan ni ellos, ojo, porque tienen a gente, porque un político, un alcalde, sobre todo un alcalde, un consejero, un ministro,
pues tiene dinero público para pagar a gente que le lleve las redes sociales. Entonces, claro, si no las tienes que llevar tú, es mucho más guay cuando tienes un equipo de comunicación detrás. Porque a mí no me gustan las redes sociales, yo las tengo porque las tengo que tener, pero son un auténtico coñazo, se han vuelto un auténtico coñazo. Y yo supongo que ser político y el tener que estar todo el día grabándote los vídeos estos, que los políticos también hacen vídeos de estos, el alcalde tiene algunos haciendo el tonto, tiene que ser un auténtico coñazo, ¿eh? O sea, yo no lo haría. De Córdoba es que una ciudad como Córdoba que no haya procesiones. Es que eso vamos, esa es la cultura, ese es el influencer cordobés. Los medios de comunicación en Córdoba, bueno, en Córdoba no, en todos lados, lo tenéis muy complicado. O sea, la inmensa mayoría de los medios se convirtieron en medios de desinformación. Yo padecí el franquismo por edad y entonces los periodistas escribían, después lo censuraban. Hoy ya el mismo periodista se autocensura, sí, porque sabe lo que le puede pasar si escribe algo, pues por ejemplo en el caso de aquí, que no vaya de acuerdo con la mafia de la Iglesia Católica y el monopolio de Caja Sur. Yo tuve que colgar en internet el Córdoba Nostra porque no me lo quería publicar efectivamente nadie, ¿no? Pero el problema está en que también hay mucha gente que no quiere pensar, que no quiere tener libertad de pensamiento. Y si no hay libertad de pensamiento, no hay libertad de opinión ni libertad de expresión. Hoy si tú hablas con la mayoría de la gente, y a ti como periodista te pasará, tienen sus mentes condicionadas en PP, en PSOE, en Izquierda Unida, en Vox, pero no son capaces de tener una opinión propia. Y para tener una opinión propia hay que verlo y escucharlo todo. Córdoba ha sido quizás de la ciudad con mayor represión de los periodistas. Ya hablo del caso de mi amigo Alberto Almanza de Canal Sur, de mi amigo Rafael Bejarano, el mejor locutor de radio, que por hablar de Caja Sur lo echaron y no ha vuelto a encontrar trabajo nunca más. ¿Tiene necesariamente, lo que te pregunto, un periodista para poder ser él y expresar libremente su opinión, se tiene que ir de los medios y montarse su propio blog? Porque es que yo creo que no hay otro camino. Es que, como muy bien decía la señorita antes, está muy claro que el poder lo que quiere es tener a la gente cada vez más inculta. O sea, programas, por ejemplo, como en los años 80 de La Clave. No sé si te acordarás. No, pero no lo veía porque nací bueno, en los 80, pero en internet lo tiene. Yo a mis hijos, los más chicos, porque me he casado 2 veces, casi los obligué a que vieran los podcasts de La Clave. En los años 80 eso hoy es impensable hacerlo. Programas de televisión como Estudio 1. La gente era más culta. No tenían tantos estudios académicos, pero eran mucho más cultas. Pero eso al poder no le interesa. A esta dictadura del régimen del 78, que es la verdad política que tenemos, eso no le interesa. Entonces yo, la verdad es que a los periodistas los compadezco. Yo agradezco tu compasión siempre. La compasión es algo muy, muy positivo. Sí que te tengo que decir, ha abierto muchos melones, ¿no? Ha abierto muchos melones, sí que te tengo que decir que, bueno, que yo creo que fue hace 7 días, dediqué parte de una semana a contar todas las procesiones vía Crucis y vía Mantis, que no sé si es vía Mantis o vía... Bueno. No, vía Mantis, están los vía Crucis, que son cuando se saca el Cristo, y el nombre para cuando se saca la Virgen. Los conté todos los que había habido desde el 1 de enero hasta que terminó la Magna Cofrade. Los conté, hice los cálculos, me salieron unos cálculos que están publicados. Una procesión vía Crucis o vía Mantis, como se llame, cada 4 días en Córdoba. Me cayeron palos, como puede usted entender, hasta la sombra de los ojos estos de mapache que tengo. Y le tengo que decir que hubo una cierta autocensura. No porque yo iba a publicar eso y lo tenía bastante claro que iba a publicar, pero me esperaba que terminara la Magna. Se lo reconozco. De las procesiones podemos hablar largo y tendido, no creo que sea el tema del que haya que hablar. Sí coincido con lo que dijo Xavier Guillén en la entrevista que publicamos el domingo, que se la hice yo. Córdoba ahora mismo es una ciudad de procesiones y reggaetoneros. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Así que me lo quedo, me lo apropio, porque me gustó mucho y me parece que define bien y le sirve para contestarle. Tampoco creo en la libertad total del periodista. No lo creo. Todos los periodistas tienen línea editorial. La de su periódico y a veces también una línea editorial propia. Yo no soy cofrade,
pero a lo mejor no escribiría nunca mal de la cofradía en la que está mi familia. ¿Vale? Y por terminar, ha mencionado Almansa y Bejarano. A Bejarano yo no lo conozco, pero Almansa sí lo conocí. Almansa murió con las botas puestas, ¿eh? Almansa murió con las botas puestas, ¿eh? Le dieron muchos palos, pero era un hombre súper valiente y murió con las botas puestas, ¿eh? Alberto Almanza lo condena el obispo Martínez cuando le hace una entrevista de la unidad móvil y le pregunta por el tema de Caja Azul y por el cura pederasta de Peñarroya. Entonces el obispo Martínez, lo cuento porque lo tengo muy Sí. el obispo Martínez le dice, a usted no le han dicho lo que me tiene que preguntar, y Alberto, que era un periodista de raza, y a mí nadie me dice, y yo le pregunto, usted me contesta lo que quiera y yo lo publico. Usted es un mal periodista, vaya a ser así, porque eso lo publicamos después en la sexta, cuando se murió Alberto. Pero que eso me lo han dicho a mí también, ¿eh? Que quiero que lo sepa usted, vamos. ¿Quiere que paso la grabación? Eso se estaba grabando. Y Alberto le dice al obispo, bueno, pues esto, ahora cuando yo llegué a Canal Sur, estando el PSOE, en la Junta de Andalucía, lo voy a poner. Y le dice el obispo, ¿cuándo se apuesta usted que no lo pone? Y le dice Alberto, hombre, yo soy el director del programa, yo creo usted si lo pongo o no lo pongo. Y le repite el obispo Martínez, ya verá usted cómo no lo pone. Y cuando llega a Canal Sur estaba la directora de entonces en la puerta y le dice, dame la cinta del obispo. Alberto cogió una depresión y tuvo que pedir excedencia. Se incorporó, lo ningunearon, volvió a coger otra depresión y le dio un infarto. Se han cargado a muchísimos periodistas porque hay muchas formas de matar a una persona. Esta mafia de aquí de Córdoba, la mafia de la Iglesia Católica del monopolio de Caja Azul. Y Rafael Bejarano, por hablar de Caja Azul, lo amenazaron, lo echaron y le dijo además el obispo Asenjo, te vas a tener que ir del mundo si quieres encontrar trabajo. Han pasado 30 años de eso y no ha vuelto a encontrar trabajo. Le tienen el miedo metido en el cuerpo a la gente, periodistas, seguidores y quien quiera que sea. Esta es la situación real de este pueblo. Alberto Almanza lo mataron. Ya por terminar, porque no conozco bien el caso. Sí que estoy seguro de que tanto Alberto Almanza como Bejarano tenían mucho más que perder de lo que tienen hoy en día la mayoría de periodistas. Y se lo digo porque hoy en día los periodistas ganamos tan poco, estamos tan jodidos, ¿sabes? Que a lo mejor igual hasta nos hacen un favor si nos quitan del periodismo por recibir su compasión. Y por eso te digo que yo, los periodistas de aquellos tiempos que eran periodistas de investigación, que luchaban, se gastaban el dinero, eso ya desgraciadamente no lo hay, no se puede permitir el lujo. No lo hay, no lo hay. ¿Alguna pregunta? Perdón si me... No está bien. Muy buenas, Juan. Muy buena. Me gustaría preguntarte tu opinión, más apartando el tema de la política y como sé que eres un amante de la música, en los tiempos de la inteligencia artificial, ¿cuál sería tu opinión? Si crees que con este boom que está habiendo, en unos años, quizás sea la oportunidad de los artistas que están creando desde el centro o desde una parte como más... Si se va a acabar valorando más la persona que crea como un antiguo artesano, por así decirlo. Si habrá un momento en el que todo esto explote y quizás ese arte vuelva a tener más valor. Yo sí, desde luego. O sea, yo por supuesto que lo voy a valorar más. Lo que no tengo tan claro es el público, porque el público no sabe distinguir hoy en día una obra creada con inteligencia artificial de una de los temazos que tú haces, que son maravillosos, pero la mayor parte del público, como bien sabes, no le cuesta. Entonces, va a haber que creo yo, que tanto en el mundo de la música como en el mundo de la literatura, como en el mundo del periodismo, va a haber que plantear de verdad el debate de los derechos derivados, que es muy, 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 muy importante. Es que yo creo que ahí es donde está el auténtico melón. Tú me estás preguntando por si se va a valorar más al creador. Por supuesto que sí, pero ¿quién es capaz de identificarlo? Porque ¿qué hace la inteligencia artificial generativa? En temas literarios lo que hace es robar de otros y apropiarse. En el periodismo hace lo mismo, roba de todos los periódicos y te monta una información. Con la música hace lo mismo. Tú le das un prompt, ¿no? ¿Cómo se llama, no? Le dices, quiero un tema que suene con una base funky a los Herbie Hancock,
con un saxo a los con una batería a los Jazz de Jonet, que murió ayer, por decirte algo. Y lo que hace es, básicamente, copiarte los patrones que crearon ellos. Entonces, el melón está en que hay que plantarse y decir, hay que empezar a cobrar derechos derivados, que la inteligencia artificial, por existir, nos tendría que pagar a todos los que creamos contenido, a todos los que estamos aquí, porque ahí veo también artistas plásticos, aquí tenemos escritores, y es que nos roba a todos nos está robando, para generar algo nuevo, que no es nuevo. Entonces el melón está ahí. El verdadero melón, bajo mi punto de vista, está ahí. Que por supuesto siempre va a haber gente que va a valorar más o que va a saber apreciar más lo que hemos hablado antes del nicho, ¿vale? Los nichos se van a hacer más fuertes. Porque al final todas las minorías están conectadas, tío. Yo creo mucho en eso. Yo creo mucho en la capacidad de las minorías, de los pequeños nichos, de conectarse entre sí y generar comunidad, ¿vale? En eso creo mucho. Y esa también es la única forma de ejercer resistencia ante la IA, que en el fondo es una herramienta. Lo que pasa es que es una herramienta, como digo, viciada. ¿Por qué es una herramienta viciada? Porque trata de generar contenido nuevo, que en realidad no es nuevo, es contenido copiado y robado. Y por el que no paga. Yo sí veo la respuesta. Sí. Juan, muchas gracias por la charla, me ha encantado. Quería preguntarte, tú hablabas de que el periodismo cultural estaba ya en crisis y ahora está más. Mi pregunta es, ¿hay diferencias con otros países, de España a otros países? Y luego, hablando de la IA, tú dices que, bueno, que es cada vez más difícil, que se crea mucho con IA. Bueno, antes de la IA, aquí gusta el reggaetón. Digo, a ver si el problema va a ser el público español, no sé. Los ciudadanos, te quiero decir, la cultura en general que tenemos. A lo mejor es que no damos para más. Claro, si esto que fue antes, el huevo o la gallina, o sea, quiero decir que fue por un descuido nuestro que dejamos de ofrecer cultura. No, la cultura siempre ha estado ahí, o sea, que lo que ha dejado de interesarle, ha dejado de rentar económicamente. Pero ha dejado de rentar económicamente, empiezo por el final, ha dejado de rentar económicamente la cultura porque se ha acostumbrado todo el mundo a lo gratis. Los periódicos son gratis, muchos de los eventos que hay en esta ciudad, la mayor parte de los eventos que hay en esta ciudad son gratis o entrada libre, porque no son gratis, los pagamos a través de impuestos. Lo gratis no existe, lo que tendrán es entrada libre, que es distinto. Pero claro, si tú acostumbras al público a no pagar, pues es lógico que pues, si tiene acceso a todo, pues que le entra, por lo que se pueda rentabilizar de otra manera. Con respecto al reggaetón, no te creas que gusta más en España que en Estados Unidos, que en Estados Unidos es la Super Bowl el que actúa es Bad Bunny, que no, y estamos hablando de Estados Unidos. Yo, mira, tengo que decirte que una de las cosas que más me ha quitado mi trabajo periodístico ha sido acercarme y darle voz a quien le gusta el reggaetón. Eso es una de las cosas que más me cambió mi manera de mirar la música. Y eso que yo soy un purista con muchísimos discos de vinilo, que yo pincho con vinilo. Sin embargo, por mi trabajo me tuve que acercar al colectivo que hacía fiestas de reggaetón aquí en Córdoba. Y oye, me encantó. Me hablaron de las fiestas que hacían, de perrear, de los respetuosos que eran, que allí se podía perrear, pero allí no se pasa, nadie se pasa en esas fiestas. Me hablaron de la música, me contaron, bueno, ¿qué diferencia hay entre lo que escuchábamos en los 90, yo cuando crecía, ¿no? Todos estos Max Mix o Bolero Mix que salían en la tele en los 90, ¿no? Y el reggaetón de ahora? ¿Qué diferencia hay rítmicamente, ¿no? O sea, lo otro era pum, 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 y esto es pum, tum, 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 ¿sabes? Por decirte. O sea, que quiero decir que la crisis ya estaba ahí también, igual que con el periodismo, ¿no? La IA, que me has dicho, es una herramienta que lo que viene yo creo que es empobrecer un poquito más tanto la lectura como la propia escritura del periodista. Yo siempre digo que el riesgo no es que la IA escriba como el periodista, sino que los periodistas acabemos escribiendo como la IA, ¿sabes? O sea, ahí es donde está el riesgo, ¿sabes? No es que la IA sea tan lista y acabe dominándonos porque domine, no, es que el riesgo realmente está en que, claro, como ahora todos los comunicados que llegan de prensa, notas de prensa, la mayoría están pasadas por IA. Pues nosotros no tenemos un detector de IA en el periódico, si nos llega una nota de prensa de, pues yo qué sé, de cualquier gabinete de comunicación, pues la metemos. Y si te das cuenta, están todas escritas con el mismo patrón. Y ya para terminar, esto es una crisis mundial, cultural.
Yo leo mucha... Es verdad que por lo que me gusta la música y la música que me gusta es anglosajona y la literatura que yo leo es bastante anglosajona, leo bastante prensa o intento leer bastante prensa extranjera. Leo mucha, no leo lo que me da tiempo, no vamos a engañar. Y están igual de jodidos. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo el New Yorker que... Pues yo qué sé, que yo no sé, en España no creo que exista algo como el New Yorker, es que ya no existe. ¿Sabes? A lo mejor existió en su día, pero es que no existe un New Yorker, que es donde a lo mejor yo leo los artículos más interesantes y que mejor analizan precisamente el problema de la cultura a nivel mundial. Pero las plazas las plazas están todas igual de, como por decir las plazas como las plazas taurinas. Está la cosa igual de jodida en todos lados, realmente. Está muy mal, está muy mal. Bueno, Juan, pues yo no sé si será la última pregunta, te voy a poner en un compromiso, si tú quieres me contestas y si no, no. Yo tengo una hija de 14 años, Swiftie perdida, que me tiene un año que estoy ya aburrida completamente, pero por obligación me he visto imbuida de todo este espíritu Swiftie. No sé si sabes que hará un mes o así, sacó una película que además nada más que estuvo X días, no sé si fue de viernes a domingo, en la que contaba el cómo se había hecho el vídeo con el que ha estrenado el nuevo disco, que es The Fate of Ophelia, que de hecho empieza la primera protagonista del cuadro. No sé si lo has visto, ¿eh? No lo he visto porque yo no soy Swiftie y mi hija tiene 3 años y pues, mi sobrina que es más parecida casi. Te lo recomiendo. A mí te digo que me sorprendió no solo el montaje del documental, que realmente es interesante, es un documental sobre cómo se hizo ese vídeo y las distintas escenas en que están basadas, qué es lo que pretende transmitir y tal. Sobre todo es por comentarte, ¿no? Esta artista ha recuperado una serie de cosas y hace un marketing brutal y se vale. Por supuesto, habrá críticas en periódicos, en medios culturales y tal, pero por supuesto utiliza a la perfección todos los medios a su disposición que hay hoy para hacer llegar su música. Bueno, yo es que no daba crédito a que, por ejemplo, del mismo disco ha publicado no sé cuántas versiones que ha ido sacando semanalmente, además fastidiando a los fans que no viven en Estados Unidos porque solo se pueden comprar allí discos de vinilo, cada uno con un color, con una portada distinta, con un tal, y que luego el contenido musical es el mismo. A lo mejor cambia el libreto, pues ya te digo, cambia el color del vinilo, cambia tal. ¿No te parece que quizás está ahí el futuro? Quiero decir, que esta chica es que lo está haciendo muy bien, evidentemente tiene dinero para tener, claro. Bueno, si ves el vídeo te darás cuenta la superproducción que hay detrás al nivel de cualquier película de Hollywood, no sé cuántas personas trabajando en una cosa que al final es cultura, porque quiero decir, todo lo que lleva el montaje de un espectáculo, de la grabación de un videoclip, los músicos que tiene detrás, los productores, los tal, y bueno, ella está sabiendo utilizar todos los medios a su disposición para llegar a todo el público absolutamente y a que esté todo el mundo enganchado y a que, oye, que es que hay una cuenta atrás porque es que mañana a tal hora va a lanzar el nuevo disco de no sé qué y hay no sé cuántos easter eggs en los vídeos que publica. Sí, o sea, como Rosalía, vamos. Tremendo. No sé si el futuro quizás está ahí. No tengo ni idea, no he escuchado a Taylor Swift, quizás alguna vez se la habré pillado a mi sobrina, pero no tengo ni idea. No es un fenómeno que a mí me interese, pero porque en general no me interesa pues ese tipo de música o ese tipo de fenómeno. Rosalía me interesa más porque es española y es quizás la única artista española que ha conseguido ese nivel de exposición y ese nivel también de intentar cambiar las reglas. A veces con más o con menos aciertos.
Yo lo que sí te puedo decir, y además hilando con la pregunta que me ha hecho ella, precisamente en el New Yorker leí el otro día un artículo buenísimo que hablaba que Taylor Swift cambió el periodismo cultural o el periodismo musical en Estados Unidos, porque no sé si conocéis la web Pitchfork. Pitchfork es una web que salió de análisis crítico musical, que se hizo famosa hace 20 años por sus críticas negativas. O sea, porque era, a diferencia de los medios que en ese momento había en Estados Unidos, que eran Rolling Stone y toda esta serie de revistas, que ya estaban comprados por las grandes majors, que en ese momento eran las que triunfaban, Pitchfork salió como súper cañera, ¿no? Pues críticas de cero. Y este tipo de fenómenos, como Taylor Swift, no lo reseñaban. ¿Y qué ocurrió? Pues que se entró en lo que llamaba en el artículo, creo que es la era del poptimismo. Poptimismo, es una palabra que me encantó. Pitchfork empezó a reseñar a artistas como Taylor Swift y hoy en día Pitchfork se ha convertido exactamente en lo mismo que era Rolling Stone hace 20 años. Entonces, si tú me preguntas si el futuro es eso, es el futuro, claro, el futuro es que un artista como Taylor Swift, con una maquinaria promocional detrás así, que da trabajo a miles y miles de personas, ojalá haya 300 Taylor Swift. Lo que no me gustaría es que Taylor Swift pillara ayudas o fondos públicos y que los fondos públicos o los beneficios que genere Taylor Swift en las ciudades y todo eso pues se destinen a ayudar o que ella misma ayude a quien no es Taylor Swift. Eso es lo que a mí me gustaría. Y lo del vinilo, eso sí que te lo digo, eso no te lo compro. Cada disco de Taylor Swift, de estos de colorines, lo que hace es meter en la cola de las pocas fábricas de vinilo que hay en todo el mundo, que hay muy, muy, muy pocas, mete en la cola a artistas como yo. Y mi disco, que tendría que haber salido en 3 meses, sale a lo mejor 1 año y medio después. Solamente porque los primeros en la cola son los que mejor pagan. Taylor Swift, Adele, todo esto. Hay discos de Adele, que además había una foto brutal, los discos de Adele y los discos de Taylor Swift se venden en supermercados. Que aquí no hay supermercado, bueno, aquí es que no ves discos de ningún lado, tendría que ir al Corte Inglés y los que ves. Pero los discos de Adele se venden en supermercados. Y empiezan por 30 euros y ahí en Estados Unidos acaban por 5 euros en los supermercados. Pero mientras tanto, a quien afecta es a los pequeños. Entonces, todo tiene sus pros y sus contras. Rosalía, pues te digo lo mismo, es que lo que hemos hablado, lo que he dicho antes, que pasamos a veces mucho más tiempo analizando las campañas de marketing de estas artistas que los propios discos que sacan estas artistas. Y luego es verdad que generan un apoyo tan unánime y tan bestia, que es que yo supongo que es que ser periodista hoy en día, hoy, y decir que la última canción de Rosalía no te ha gustado, te ha parecido ya no digamos decir te ha parecido una mierda, que te comen, que a lo mejor te pasa que te llaman de Colombia y te dicen esto no lo vas a publicar, es posible, no lo descarto. Muchas gracias, Juan, por la charla. Ha sido muy enriquecedora. Solo quiero terminar de aclararme, ¿no? Porque, por un lado, con respecto al periodismo, ¿no? En concreto el periodismo cultural, pero yo creo que con respecto a todo el periodismo, inicialmente has pintado un panorama pesimista, ¿no? De la necesidad de inmediatez, las pantallas, la falta de tiempo que le dedicamos a las cosas. Pero después yo creo que has dado unas pinceladas importantes con respecto al papel tan importante que tenéis el periodismo local, la importancia que tenéis, la capacidad que tenéis las personas que os dedicáis a esto de separar el grano de la caja, el grano de la paja, cosa que no puede hacer la IA. Así es como creo que has dibujado el presente. ¿Qué eres, con respecto al futuro, pesimista o optimista? Tengo que decir que es mi cuñado, o sea, se está portando bien. Yo siempre digo que soy un escéptico en horas bajas. Así es como me defino. Soy muy escéptico, pero tengo arrebatos de optimismo y supongo que la charla ha sido exactamente eso, ¿sabes? Así que así, no, yo creo que somos necesarios, pero no descarto que no sustituya a una IA, no descarto para nada, no descarto que la IA acabe con muchísimos periodistas, con muchos puestos de trabajo en un futuro muy, muy presente. Espero que con el mío no, sinceramente, y creo que me lo ocurro para que no lo haga, porque hago eso que digo, yo intento hacer periodismo desde la memoria y eso no lo tiene la IA, y intento hacer entrevistas que creo que no puede hacer una inteligencia artificial, intento hacer reportajes que no puede hacer una inteligencia artificial, a veces hago tonterías que tampoco hace una inteligencia artificial, como esta última que saqué del hermano buenorro de Julio Romero de Torres, ¿sabes? Pues tampoco lo haría una inteligencia artificial, pero bueno, pues espero que a mí no me sustituya, pero sí, se va a cargar muchos puestos de trabajo, por supuesto, pero no solo de periodismo, sino de muchísimos. Igual a los médicos también le quita algún trabajillo.
Y eso no es bueno, no es positivo. No creo que sea positivo. ¿Tú no crees que esta ciudad no defiende a sus hijos, a los artistas, como debería? Porque No. Te respondo ya, no. no, es que no lo hace. Esta ciudad tiene mucho de anti-Fuenteveduna. Y es una pena. Aquí hay gente valiosísima. Tiene más de Puerto Urraco a lo mejor que de Fuenteveduna, sí. Publicaste, por ejemplo, el sepulcro a Marco Augusto Dueñas. Sí. ¿Recuerdas que no lo conoce casi nadie? No, claro, sí, se tuvo que ir. Paco Montalvo, si fuera de Sevilla, ya estaba... Bueno, Paco Montalvo está estupendo, aunque se haya montado su película que se ha montado. Bueno, a Paco Montalvo le dio la Diputación de Córdoba un contrato cuando, en este mandato no, en el anterior le dio un contrato de promoción, sí. En este mandato de Fuentes, no, en el anterior, se firmó un contrato de patrocinio con Paco Montalvo, que yo nunca he sabido cuánto dinero le dieron a Paco Montalvo por llevar el nombre de Córdoba por el mundo. Le dieron un buen dinerito, dinero público. ¿Sabes? O sea que yo me has puesto un ejemplo que concretamente creo que está bastante bien ponderado. Viene de actuar en el Teatro La Cerquía, que lo ha llenado. Si es que Paco Montalvo llena. Si es que no le hace falta adornar su historia. Si es que el muchacho lo hace muy bien y ha dado con una cosa que la hace mejor que nadie. Lo que no tiene es que adornar su historia. Pero hay quien se la compre y hay quien comprándole esa historia pues lo apoya mucho. Pero en general, si me preguntas si Córdoba trata bien a sus artistas, pues quitando a Vicente Amigo, Es que te digo que Vicente Amigo y poco más, ¿sabes? Claro, es muy difícil. Es que se van casi todos. Pero porque no, es porque no hay apoyo, ya te digo, porque no considero que haya apoyo, o apoyo como el que había hace 20 años, porque con lo de la capitalidad cultural, allí se generó una red de apoyo muy, muy bestia, que luego eso derivó en muchas tonterías, en mucho dinero malgastado, podemos estar de acuerdo. Pero, tío, es que hay una generación de artistas contemporáneos de principios de siglo de esta ciudad que es que están todos trabajando, que son auténticos cracks. Y están todos fuera. Entonces, no sé, evidentemente no, pero porque no hay mirada a largo plazo, porque al final estamos en la política del festival, en la política de la ayudita, que saco una ayuda, saco 60.000 euros en ayuda, las ayudas son leoninas que tienen que devolver dinero casi todos, cuando pasa el año, pues justificando los gastos, porque justificar las ayudas son increíblemente complejos, muchos artistas tampoco saben cómo hacerlo, no son muy doctos en eso. Entonces, ¿trata bien a sus artistas? No, te lo repito, no. Y los teatros de Córdoba, por mucho que intenten vender la película, los teatros de Córdoba son los primeros que dejan fuera muchísimos artistas cordobeses que sacan discos o tienen obras de teatro y no los pueden presentar en Córdoba, y los presentan antes fuera de Córdoba que en Córdoba. Eso está ocurriendo. Eso sí, o cuando se mueren. No, claro, sí. Si tienes afuera, por eso yo digo que una de las cosas que a mí me han obsesionado siempre es tratar de que no tengas que no puedas decir yo no soy profeta en Cordópolis. En Cordópolis sí eres profeta, ¿sabes? Eso sí, en tu tierra no lo sé, pero en Cordópolis por lo menos sí. Muy bien, pues Juan, muchísimas gracias. Muchas gracias. La verdad que ha sido, yo creo que muy agradable la charla y todo lo que nos has contado. Gracias a todos por venir. Os invito a que os vengáis aquí, que nos hagamos todos una foto juntas, y os invito también a la última actividad que tendremos del programa Comunicar para la Acción, que será con Paola Luna, de la agencia Hablo de Ti, que será el próximo 18 de noviembre, ¿vale? Así que estáis todos invitados. Muchas gracias. Muy bien, gracias.